Saludos, muy buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Empezamos de tarde y terminamos de noche, así de claro. Aquí es el tiempo de la televisión. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo, puntualmente a las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de tertulia, este tiempo de debate, este tiempo de coloquio y, por supuesto, con las personas que siempre nos acompañan en esta mesa de debate. En este caso, esta noche nos acompaña doña Carmen Vega, por Coalición Canaria. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Por parte de Nueva Canaria nos acompaña doña Isabel Guerra. Buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Isabel? Muy bien, muy bien. Por parte de Más por Telde nos acompaña doña Guadalupe Santana. Buenas noches, Guadalupe. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Guadalupe? Bien, bien, gracias. Y por parte del Partido Popular nos acompaña doña María Eugenia Melián. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, María Eugenia? Muy bien, muy bien. Pues vamos a comenzar porque el tiempo aquí se nos va volando. Son 1 hora y media de programa, pero yo no sé lo que pasa con el reloj que se acelera en este tiempo de televisión. Y vamos a comenzar, por supuesto, tocando uno de los temas que está hoy por hoy en el candelero y está, por supuesto, en todos los medios de comunicación, en todas las tertulias y debates. Y en la calle, la valoración, sobre todo, de los ciudadanos. Estamos hablando de la sentencia de la Maná, en el cual se ha creado enfrentamiento entre el poder político y el poder judicial. Y la calle también, que tiene también sobre esa opinión. Habrá que cambiar las leyes, es el debate que se abre. Pero me gustaría que la valoración que ustedes hacen a través de esta sentencia, que ha abierto otra puerta porque se ha puesto un tuit para que aquellas personas, aquellas mujeres que han sufrido a lo largo de su vida estos acosos, estos intentos de violación o estas violaciones, también cuenten su experiencia. Y aquí en Canarias ha saltado la palestra, y en este caso estamos hablando de la que fue exconsejera en el gobierno de Canarias, y el cual ha denunciado y ha puesto en ese tuit doña Dulce Sera. Doña Carmen, abre usted el debate. Antes que nada, Coalición Canaria condena todas estas situaciones de abuso que han salido a la palestra últimamente. Sobre todo apoyamos a la que fue compañera Dulce, y que animamos a que todas las mujeres que han padecido este abuso o han padecido cualquier coacción por ser mujer y por algún tipo de abuso sexual, pues que salga diciéndolo, y ya no solamente que salga diciéndolo, sino que también denuncie en los juzgados y ponga ante la Fiscalía ese tipo de situaciones. En cuanto al caso de la manada, yo creo que son, viendo las noticias y leyendo un poquito, pues creo que son diferentes puntos dentro de este tema. Uno es la controversia que decían si era agresión sexual o si era abuso sexual. Está claro que la ley diferencia claramente estos dos casos y que ha habido una sentencia en la que se decía que es un abuso sexual y no una agresión, porque no se evidencia que hay en este caso un daño físico, un agarrarle, un decirle que te voy a pegar o demás. Y vemos que claramente la ley, pues al hacer esta diferencia, pues condena con menos años y con una condena menor a los que han hecho este abuso, que es clarísimo que 5 chicos contra una chica en la que abusan, la verdad que es impensable que no llegan a ser condenados como violación. Está claro que hay que revisar las leyes, está claro que para eso está el Poder Legislativo, que es el que tiene que entrar a valorarlo e intentar cambiar esa cosa. Por otro lado, vemos que esa mesa donde se juzga en el Poder Judicial, esos 3 jueces que dictaminan, 2 que dicen que es abuso sexual y 1 que es el señor Ricardo González, dice que pedía hasta la absolución de estos 5 jóvenes. Ahí hay algo que pensar, sobre todo porque decía hasta en las sentencias que era un ambiente de jolgorio y de regocijo. La verdad que palabras como esas en una sentencia hay que pensarse bastante, pues cómo está la sociedad hoy en día y qué tipo que un juez pues haga ese tipo de aclaraciones. Y por un tercer vertiente, pues que el ministro Rafael Catalá pues se mete en la valoración de este juez
y que el resto de los jueces y el resto de la justicia pide la dimisión de ese ministro porque entienden que no es nadie para valorar lo que un juez ha dictado. Entonces, hay tres puntos de este tema que son bastante complicados para poder debatir, ¿no? en esta tertulia. Doña Isabel. Bueno, pues yo creo que el juicio de estos 5 chicos llamados La Manada, pues no ha hecho sino destapar algo que ya venían muchísimas mujeres denunciando sobre el tratamiento que hace la justicia en base a los abusos sexuales o la violación. Interpretan los jueces que si la víctima no se defiende, pues no es violación, sino es en todo caso abuso. Claro, cuando tú estás con 5 y te están atacando o te están violando y tú te defiendes, temes por tu vida, y hay una cosa que llamamos en psicología la indefensión aprendida, es decir, quédate quieta porque por algún lado va a venir. Entonces creo que también aquí lo dicen todos los colectivos, ¿no?, que a lo mejor la ley habrá que ajustarla más, pero en qué medida los jueces y las juezas no están formados para juzgar con la perspectiva de género, para tener en cuenta que hay condicionantes que son por ser mujer y el tratamiento que se debe darle por tener esa perspectiva de género, ¿no? Por lo tanto, cambiar la ley, si no se cambia o no se forman a los jueces, pues dista mucho para si queremos realmente cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que después ahí yo creo que los jueces tampoco son personas y dictan e interpretan la justicia, y también tienen la ciudadanía el derecho de no estar de acuerdo con esas sentencias que se dictaminan, y por eso ha salido a la calle de manera, yo creo que masiva. A partir del 8 de marzo las cosas han cambiado muchísimo, porque las mujeres hemos salido a la calle a manifestarnos, a decir hasta aquí basta, hasta aquí llegamos, y esto es otra gota de el estado patriarcal donde vivimos, donde pues los poderes los ejercen los hombres en voluntad de los hombres y muchas veces en discriminación contra las mujeres, ¿no? En ese sentido creo que está todo cambiando. Aquellos como ciudadanos que en principio no tenían muy claro lo del 8 de marzo, ahora parece que se ponen la estrellita, de que ellos también estaban allí, quedaron ahí. En esta sentencia ha sido más claro porque veían venir que la gente salía a la calle a manifestarse de una sentencia que es injusta, es aterradora para muchísimas mujeres, y que puede incluso aquellas mujeres que son violadas, pues retraerse de denunciar si tienen que pasar por todo el calvario que han tenido que pasar. Recordemos que a esta muchacha la han juzgado previamente a ella, siendo ella la víctima. Se le ha cuestionado todo, se le ha cuestionado de que si fue violada, cómo al día siguiente salía otra vez con sus amigas, y cómo no se le veía cara de amargada, porque hasta cara de amargada tienes que poner durante años, hasta que parece que hasta que ya pasen años tú tienes que estar amargada, ¿no? Recordar también que estos señores no vienen de ahora, tienen otros casos que están en juicio, con vídeos incluidos, donde también cogían a chicas, incluso hablaban de la burundanga, que es un narcotizante que se le da a las mujeres para pues también mermar su voluntad. Y eso está comprobado y está por los juicios. Es decir, ¿qué más quiere la justicia para dictar una violación cuando tiene vídeo? Cuando tiene, pues son 5, cuando se le quita el teléfono a las chicas, se la deja desprotegida de cualquier cosa, y que digan que porque ella lo consiguió. Una chica con 18 años que sale a una fiesta popular como es esa, cuando ya se viene denunciando en esa misma fiesta los tocamientos que se hacen a muchísimas mujeres, y que esto debería de haber sido una sentencia ejemplar, sobre todo para ya de una vez empezar a abordar el tema de la violencia de género, y ya no solo porque esto es violencia de género, pero las violaciones hacia las mujeres. Y por otro lado hay una campaña ahora en estos momentos de mujeres que puedan estar que sean célebres, que en el mundo de la política, en cualquier mundo, que hayan pasado por una situación de abuso sexual o de violación, y que lo digan, que lo hablen, porque yo creo que si todas empezamos a hablar, visualizaremos cuán grande es el problema. Doña Guadalupe. Bueno, yo, al igual que todos los que estamos aquí, pues ofrezco mi más profundo rechazo a esta sentencia, que es una vergüenza y un retroceso para esta sociedad. Pero también mi rechazo a la demagogia de muchos políticos. ¿Por qué digo esto?
Digo esto porque ahora muchos políticos claman por una justicia que ellos no le han dado a las mujeres, porque los políticos son los que legislan y ellos son los que tienen que cambiar la ley, porque si este señor se resbaló en esa sentencia es porque la ley se lo permitía. Hay que hacer una ley dura, contundente, que no tenga fisuras y que la ley tenga que aplicarse, no que interpretarse. Hemos dicho muchísimas veces en estos micrófonos que los profesionales que estén en los juzgados para tratar cualquier tipo de violencia a la mujer tienen que ser profesionales formados en esos tipos de violencia a la mujer. Este señor no ha oído hablar nunca de la teoría de polivagal, que ella la oirá, no ha oído hablar nunca de la conducta congelada, no ha oído hablar nunca de la inmovilidad tónica, que son las defensas que tienen las mujeres cuando son violadas. Quedarse quietas. Este señor no puede decir que es que a la chica no le vio ni cara de asco. Y en eso fundamentar una sentencia. Eso está bien que se diga en una barra de un bar, pero para fundamentar una sentencia hay que ser más riguroso y más serio. Pero vuelvo a repetir, este señor se toma la licencia de hacer eso porque la ley le da la licencia. Porque no endurecemos las leyes, porque aquí son violadas una mujer cada 8 horas en este país. Es como que te tomas una pastilla y aquí no pasa nada. 1.300 y pico mujeres al año, 4.300 en 4 años. Y parece que ese número no importa. Para otras cosas importan mucho los números de las mujeres, pero para ese no importan esos números. Y a mí eso realmente me da vergüenza. Me da vergüenza pertenecer a una sociedad en la que además se sienta un precedente y se alecciona a los futuros violadores en cómo tienen que hacer para que sea un abuso y no una violación. Eso es una vergüenza para esta sociedad, porque tanto luchar tantos años con tantas muertes, porque no podemos olvidar que muchísimas mujeres por rebelarse y defenderse han muerto. Tantos años y tantas muertes nos valen ¿para qué? Para esto, para que un señor diga que como no ve cara de asco y que ella pudo escapar de 5 hombres, los puede dejar libres, para que una chica de 18 años cuando cumpla 25 se pueda tropezar otra vez con sus violadores, no con sus abusadores, con sus violadores, porque eso fue una violación. Como dice Isabel, había registros, habían vídeos, habían WhatsApps diciendo que se iban a llevar la burundanga porque después todos querían violar. Esa gente ya iba con premeditación y alevosía y nocturnidad. ¿Qué más quieren? Quieren que nos defendamos para que nos maten. Hay mucha fisura en esas leyes que hay que cambiar. Doña María Eugenia. Bueno, en principio, pues también decir que la sentencia no ha sido nada acertada, evidentemente. Ahora sí es cierto que desde el punto de vista jurídico, por decirlo así de alguna manera, los jueces se basan porque estamos evitando, vamos a hablar en plan de tal, la diferencia entre el abuso y la agresión sexual en España, tal cual que está legislado el Código Penal, es simplemente no solo que la chica diga que no, sino hay un elemento que es el que ellos dicen que no existe, que es la intimidación. ¿De acuerdo? Evidentemente, ellos entran, 2 de ellos, evidentemente en todas las sentencias que se producen en una audiencia provincial, en muchísimas veces, en muchas ocasiones, no vamos a hablar de esta solamente, porque hay 100.000 y la madre, muchas de ellas tenemos la suerte que a lo mejor los 3 jueces de una audiencia provincial dictan lo mismo, pero yo me he encontrado con sentencias donde los votos particulares, que es como se llama, tanto en el civil como en el penal, se producen casi a diario. La ley te permite el que uno de los jueces disienta y ponga en la sentencia su voto particular. Evidentemente el señor Ricardo González me parece a mí que se ha pasado bastante en la sentencia, ya no simplemente por la forma que él utiliza para eso, sino porque yo creo que como menos
es un descrédito, porque yo creo que nadie puede decir que una persona, a no ser que tú realices, yo que sé, prácticas que sean poco frecuentes o que no estamos acostumbrados a verlas, que existen también como existirlas, el gangbang y todo eso, pues normalmente no suele ser una práctica habitual ir con 5 personas y eso de que el ambiente de jolgorio. Por otra parte, yo pienso que el problema, tal como el otro día estaban diciendo en un programa seguido en la tele, que no vamos a decirle nada, que yo me quedé a verlo, el problema de aquí radica en que yo creo que es verdad que donde estamos fallando es que haber dicho no, simplemente no, es síntoma simple de yo decir yo no quiero nada de esto, no tengo por qué tener el elemento de la intimidación, que es lo que exige el Código Penal que haya, y ellos no lo ven. Evidentemente una chica con 18 años, con que le den un narcotizante y que la dejen media dormida, no la dejen media dormida, ¿hasta qué punto tiene su capacidad o su voluntad completamente anulada para poder decir, oiga, yo quiero o no quiero hacer esto? Pero la chica dijo que no, solamente con eso debería valer. Pero mira, todavía y todo, como dicen, aunque tú hayas patinado porque tú consideres que le falta un elemento entre el abuso y la agresión, porque no existe, según ellos, la intimidación tal como la entiende el Código Penal, puedo dictarla y tengo los sistemas de recursos abiertos y me parece muy bien que la gente haya salido a la calle y que yo creo que es el momento de legislar el Código Penal, pero no porque la sentencia sea que yo me falte este elemento, no, simplemente el no es no y se acabó la que se daba, el no es aquí, en Pekín y en todos lados es no y tenemos que legislar a nivel positivo. Si yo manifiesto mi no, no tiene que ser que yo te dé una patada, que yo tenga que tirar, no me tienes que dar un puñetazo, porque en el seno de muchas familias, que es lo que ustedes están diciendo, en el seno de demasiadas familias, no, este es un caso quizá brutal, ¿vale? Por como lo hemos visto y porque se da en otro ambiente, pero en el seno de muchas familias hay muchas mujeres violadas por sus maridos, ¿vale? Porque evidentemente o por sus parejas o por quien sea, en el seno de muchas familias, y eso es lo que realmente esa señora no tiene por qué tu marido pegarte, ni tu pareja, ni la cae, para yo demostrarte a ti que tú realmente me has violado a mí, o ese es mi punto de vista. No tengo que demostrarte que soy una agresión sexual, que me han agredido, yo te he dicho que no y se acabó. Evidentemente, a pesar de que no exista esto, me parece muy bien que hayan salido a la calle. Sí es cierto que tampoco podemos decirle a la ciudadanía que esto se va a acabar aquí. Evidentemente ha salido ya 2 veces el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y ha salido Jueces para la Democracia, y ha salido un montón de gente, recalcando siempre lo mismo. Es verdad, es una sentencia dictada por la Audiencia Provincial, existe el TCJ de Navarra y existe el Supremo. Queda mucho camino por andar y mucho. Otra historia diferente, que era la que decía el propio abogado de la víctima, es que tú minas a las personas, ¿vale? Cuando tú ves que la sentencia sale en ese aspecto, a veces hasta te quitan las ganas de seguir en otra instancia porque tú estás minando a las personas. Y a mí lo más problemático de todo esto que me parece, porque yo estoy convencidísima que si ellos, que ya la Fiscalía lo ha anunciado, estoy convencidísima que si en alguna instancia le van a dar la razón. Evidentemente, en alguna instancia le van a dar la razón, porque además es que la tiene, lo que pasa es que va a tardar su tiempo en que se la dé. Que hubiese sido justo que se lo hubiese dado a la Audiencia Provincial, sí, evidentemente, pero me parece fuera de lugar lo de Ricardo González. Yo creo que aquí se ha equivocado, ya que tenemos que hablar, pues hablemos con propiedad. Creo que se ha equivocado el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Se ha equivocado en cuanto ha querido decir que no existe división de poderes. El ministro Catalá, evidentemente, acertadamente o desacertadamente, eso no lo vamos a decir, ha entrado a valorar, pero ha valorado como persona humana lo que no desde el punto de vista que él lo ha querido llevar a algo político, ya que no hay separación no hay separación de poderes, y para pedir su dimisión yo creo que tampoco está para eso, porque yo lo que pienso realmente es que, como yo que estoy aquí valorando la sentencia, creo que toda persona tiene derecho a valorar la sentencia, y tengo lo mismo que estamos diciendo nosotros del señor González. Oiga, yo de verdad, yo no conozco a ese señor de nada, pero un señor que es capaz de decir que él ve gemido de placer, ambiente de jolgorio, porque a mí que jolgorio es lo de menos, pero que él atribuye los sonidos
a momentos de excitación y placer sexual, llega a decir en la sentencia. O sea, mire, han visto los vídeos 3 personas, 2 consideran abuso, usted considera otra cosa. Puede emitir su voto particular, usted tiene el derecho a emitirlo, no en esta, sino en 20.000 sentencias, pero luego sale el otro y el otro pide la dimisión. Creo que todo se ha ido de madre. ¿Que hay que legislar? Sí. ¿Que hay que cambiar la ley? Sí. No, es no, se acabó. Y tampoco soy partidaria de lo que están diciendo ellos también. Sí, hay que tener cuidado cuando legislemos en caliente, pero hay que legislar y necesitamos legislar, porque el Código Penal, la figura de la agresión y el abuso sexual, data de hace mucho tiempo. Yo creo que ya hemos evolucionado demasiado y que se han dado muchos problemas en la sociedad como para dejarlo en ese aspecto solamente. Hay que entrar a valorar lo que realmente queremos, si no vamos a estar atemorizadas toda la vida. Y yo ya no entro ni siquiera en que se tenga que legislar desde el punto de vista de una agresión sexual, desde el punto de vista de la violencia de género, ¿vale? Yo ya solo entro con que la agresión sexual se tiene que legislar teniendo en cuenta que yo tengo que hablar una sola vez y se acabó, que no vale más nada. Hombre, yo miro el lado positivo de todos estos casos, y es que estamos saliendo a la calle y estamos reivindicando que el no es no, y que las mujeres estamos uniéndonos, pues en este caso, para que se cambien las cosas y para que se nos escuche. Sobre todo en el caso que estábamos hablando de la compañera Dulce. Hay que pensar también que las chicas de hoy en día, yo con más de 30 años, sigo avisando a mis amigas cuando llego a mi casa, diciéndole, ya llegué. Y eso no pasa en los hombres, no pasa. Tú le dices a los chicos, avisa a tu amigo que ya llegaste, y ¿para qué? Pero es que yo sigo haciéndolo. ¿Por qué? Porque es que estamos todavía en una sociedad en la que seguimos teniendo miedo. Seguimos teniendo miedo cuando uno vuelve a casa de salir a cenar o lo que sea, y del coche a tu puerta sigues teniendo miedo y sigues mirando hacia detrás. No tenemos por qué tener miedo a las mujeres a día de hoy. Entonces, este tipo de casos hace que aún cojamos más miedo. ¿Por qué? Porque si me vienen y me abusan, yo digo que no, y que aún así hay sentencias como estas, pues la verdad que es bastante triste. Aparte de lo que estabas diciendo, lo que tiene que seguir sufriendo la víctima, que ahora en este caso querrá seguir hacia adelante y estará un tiempo, y sobre todo porque esta sentencia ha salido tarde, esta sentencia no ha salido en su plazo, y todo el tiempo que tendrá que seguir sufriendo esta víctima. En cuanto a lo que estaba hablando el ministro, que dio su versión como persona particular, yo lo puedo entender, pero estamos hablando del ministro de Justicia. Estamos hablando de que el ministro de Justicia dice que un juez, y está valorando la sentencia de un juez. Hay que diferenciar el poder legislativo y el poder judicial. Y si nuestro ministro de Justicia critica lo que en realidad hace un juez, estamos ahí un poco en esa vertiente, que yo, de manera particular, Carmen Vega, está en contra de esa sentencia totalmente. Pero lo que podemos hacer, y sobre todo porque cuando estamos en una vertiente en la que hay muchos partidos políticos que están utilizando este tipo de sentencias y este tipo de movimientos para hacer política. Por Dios. Podemos estar al lado del ciudadano, podemos estar escuchando al ciudadano, porque ya no es el primer movimiento que se hace hasta hace poco, el movimiento de seguir con la ley de para los que han matado a niños y los que han asesinado, ¿cómo era la ley de prisión permanente? La de prisión permanente revisable, que no me salía. Pues hay partidos políticos que han hecho política de esos casos dramáticos, como el último que pasó del niño Gabriel. Por Dios, de verdad, Gabriel, ¿no? Gabriel. Sí, entonces, la verdad que utilizar los partidos políticos y los políticos casos tan dramáticos como estos, hay que mirarlo y hay que intentar dejar de hacer un poco de demagogia e intentar mirar. Si somos partidos políticos para legislar, vamos a legislar y vamos a sentarnos, escuchemos, pero no hagamos política de ello. Y nada, lo que estaba diciendo, también hay otro tipo de abusos, no solamente el decir el no o esa batalla de violaciones, sino hay que también expertos en
en montarte una película y hay hombres muy expertos en decirte y comerte la cabeza y darte vueltas, que tú en realidad terminas accediendo a algo que tú sabes que no quieres, porque te sientes coaccionada. Eso también, ¿cómo lo decimos? ¿Que es una agresión sexual? ¿Es un abuso sexual? En este caso sería un abuso sexual. Pero el que a mí me coman la cabeza y me estén diciendo que por mi bien ellos me van a ayudar o porque te voy a... Eso también para mí es un tipo de violación, porque es que me han comido la cabeza. Y eso tampoco se hace eco este tipo de sentencias, ni este tipo de leyes. Es que hay muchos hombres profesionales y que llevan años haciendo este tipo de acciones de que les comen las cabezas a las mujeres y en realidad tú en un principio dices que no, pero te vuelven y te montan una película para que terminas diciendo sí. Y eso es una violación, porque tú en un principio has dicho que no, pero te han montado tal que terminas accediendo. Eso también hay que valorar este tipo de situaciones, ¿no? Hombre, yo lo encajo, la violación hacia la mujer la encajo dentro de la perspectiva de género, porque es violar por el hecho de ser mujer y no cualquier otra cosa. Es decir, bajo ese paraguas y ese yugo del poder que tengo frente al cuerpo de las mujeres por ser varón, en algunos casos, ¿no? En una sociedad patriarcal que también hasta hace poco veía estas cosas como más o menos delitos de falta. Hasta hace poquito. Es verdad que la ciudadanía es la que ha salido en un tropel a la calle, porque si no los políticos hoy no estuvieran hablando de esto. Porque no lo estuvieran hablando el 8 de marzo, y lo dije, ha marcado un antes y un después. Y allí se retrataron. O no se retrataron en el 8 de marzo cuando hablábamos de la igualdad salarial y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué las mujeres cobraban menos en el mismo puesto que los hombres? ¿Y por qué algunos decían que aquella manifestación estaba manipulada por ciertos sectores izquierdistas de la sociedad que habían cogido un movimiento como es el feminista, que lleva años y años, que ha salido de mujeres feministas y que afortunadamente cada día hay más hombres dentro del movimiento? Es decir, ¿por qué en aquella ocasión no? Y algunos pensaron que era de política de izquierda y que los radicales se estaban convirtiendo a las mujeres como si las mujeres fuéramos minorías de edad. Yo trato de pensar que las mujeres no nos convencen de nada, sino por una educación que tenemos de sumisión cuando somos desde que somos pequeñas, ¿no? Y eso habrá que tratarlo desde la coeducación, desde la igualdad en la educación en igualdad. Vamos. Pero dejar o pensar que las mujeres somos menores de edad, que nos comen el tarro o no sé qué, no sé cuánto, creo que tampoco es demasiado paternalista, por así decirlo, el tema de que las mujeres también podemos decir que no y ser claramente decir que no. Parte de la educación, y esa es la que hay que fortalecer fundamentalmente desde que es pequeña, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, simplemente espacio en los colegios, espacio para niños, espacio para niñas. Muchos colegios todavía concertados que la paga la pública, las niñas llevan falda y los niños llevan pantalón, con lo que los movimientos de niñas y los movimientos de niños y los espacios que se les espera para niños y niñas son totalmente diferentes. Y ya las aboca a ciertos comportamientos, es decir, y lo está pagando la pública. Todo eso hay que reflexionarlo y pensarlo y darle una vuelta, y sabiendo que la coeducación es muy importante. Porque las mujeres tampoco no somos menores de edad donde no querramos tomar nuestras propias decisiones. Pero es verdad que una mujer hoy sale a la calle y lo primero que te dice, o cuando nace tu hija, lo primero que te dice, Dios mío, que Dios me la proteja. Porque el macho sale, viene y la muchacha tiene que protegerla. No puede llevar una ropa no puede estar a altas horas de la mañana, no puede llegar y no mandar un mensaje porque algo pasó. Es decir, que hay un miedo también tremendo y coarta la libertad de muchísimas mujeres que pueden vestir como les dé la gana, ir a donde les dé la gana y con quien les dé la gana y decir no, como decía la compañera, y no significa no, y no significa que si tú me avasallas me estás violando mi intimidad y lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucho trabajo que hacer. Pero es verdad que los políticos se sumaron al carro a última hora. Perdona que te lo diga. Si el ministro de Justicia dice algo, es porque la sociedad en su conjunto está rebelde y ha dicho, no, esto no te lo soporto. Y no te lo soportan los jueces. ¿Y qué ha hecho el ministro? Sumarse al carro. Porque como habían quedado fatal antes, con el 8 de marzo, ahora sí me sumo al carro porque hay muchos colgados, muchos lazos colgados y ahora toca.
Claro, es el ministro de Justicia. Digo, ¿y usted qué ha hecho para cambiar este tipo de cosas? Porque le recuerdo y le vuelvo a recordar que el pacto antiviolencia de género todavía sigue sin un puto duro. Con perdón. Pero basta ya de hipocresía, hombre, que firmaron un acuerdo para el pacto contra la violencia de género en este país para dar dinero a las diferentes comunidades autónomas y a los ayuntamientos para desarrollar, porque esto se llama también coeducar desde los ayuntamientos a través de los colegios para desarrollar el plan contra la violencia de género. Resulta que no han dado un duro. Pues a mí de qué me vale que usted se ponga un San Benito aquí, ¿de qué nos vale a las mujeres? Oye, menos hipocresía. A ver cuándo nos ponemos de verdad a hablar de verdad estos temas. ¿Sabes que hay una diferencia? Que ahora ya las mujeres no las para nadie. Y ahora salen a la calle. Y ahora en la sentencia de la manada, al día siguiente no, de las 12 del mediodía que se nos convocaron, estábamos todas ya en las plazas reivindicando. Y ya no somos 3 las que íbamos, ahora somos miles y miles y miles. Y es como los pensionistas, que han salido a la calle y son miles y miles y miles. Y tú dices, ¿dónde salieron? No, es que ya se hartaron. Y saben que la única manera que tenemos del derecho, aunque sea la pataleta, es salir a la calle a protestar. Y claro, ya no somos 3, somos montones. Y eso mueve política. Y bienvenido, porque en la agenda política, por una vez empieza a hablarse, más de un día y por un suceso, de los derechos que tienen las mujeres en igualdad de oportunidades. Por una vez empieza a hablarse más de un día, porque siempre salimos, o salen los políticos, por un día, por un caso X, por una sentencia tal. Ahora ya no. Ahora queremos que en la agenda política de todos los políticos y políticas esté la igualdad de oportunidades y los dineros que hacen falta para financiar todo este tipo de cosas. ¿O es que para formar a los jueces no hace falta dinero? Pues sí hace falta dinero y hace falta formación y hay que meterla ahí. Porque por mucha justicia que tú vengas, te viene un juez que no tiene perspectiva de género, que es como ese señor, se llama Ricardo González, que vamos, lo que dice ese señor, lo que escribe ese señor, que es peor, porque decirlo es una cosa que te sale por la boca, pero escribirlo lleva un pensamiento profundo del tema. Y te sale otro señor con otra ley igual y dicta como le da la gana, porque las leyes al final se interpretan. Se interpreta, por mucho cerrada que tú la tengas. El juez viene e interpreta, y claro, y si él no tiene la visión de la perspectiva de género, pues estamos arreglados, seguimos así. No es la primera sentencia de esta, solo que esta salió la gente a la calle. Guadalupe. Por eso hablaba ahí en principio de la demagogia, porque hay mucha demagogia aquí en los partidos políticos. Desde luego, esto ha sido una patata caliente, la sentencia esta, cuando han visto a las mujeres en la calle. ¿Y por qué el ministro, siendo ministro, opina? Porque él no opina allí como persona. Eso no ha sido un señor y un ciudadano que lo han cogido a la salida de una plaza y le han preguntado. Han ido a preguntarle al ministro de Justicia. Entonces, hay que tener muy claro en este país, que nos llamamos demócratas, para lo que nos conviene, que los 3 poderes están realmente en su separación. ¿Por qué? Porque las mujeres no necesitamos cuñas, necesitamos justicia. No necesitamos que un ministro de Justicia, porque tenga la patata caliente de la gente en la calle, vaya a decir nada de una sentencia que no le compete. Lo que necesitamos es que ese ministro de Justicia diga, señores, nos vamos a reunir esta semana o en 15 días para cambiar esta ley, porque no se puede permitir la vergüenza de esta sentencia. Eso es lo que necesitamos. No que él se pronuncie como una persona, necesitamos que se pronuncie como un ministro que tiene el poder ahora mismo para cambiar una ley, que lo necesitamos, porque con este tipo de sentencias se hace más daño al daño. No lo olvidemos, se hace más daño al daño, no solamente por aquello que dije ya, de que aleccionan a los posibles violadores, sino a lo que dijeron ustedes antes, de que minan a las personas. Ya no minan a esa muchacha, minan a todas las que son violadas y ven por qué pasos está pasando esta, que ya de por sí es difícil denunciar, porque te sientes sucia, te sientes culpable, sientes que te van a achacar muchas culpas que tú no tienes. Tú denuncias y los jueces parece que te están jugando la víctima. Y encima la mala eres tú. Te achacan que hayas salido, que hayas tomado droga, o que encima que se la echaron y que lo decían en el WhatsApp, o que hayas bebido. O sea, tú no puedes ser, por ser mujer, una persona con una autonomía para decir
pues sí, que me tomo un whisky, una cerveza y salgo hasta las 2, a las 3 de la mañana, hasta que yo me sienta bien. Lo que decía ella del miedo, ¿por qué tenemos que tener miedo? No tenemos por qué tener miedo. Entonces, ¿qué necesitamos para no tener miedo? Una ley dura, una ley justa y que no se viole a la justicia con una sentencia como esta. Porque eso no es nada más que el caso de esta chica, eso es el retroceso mortal de tanta lucha que hemos tenido y toda la que seguimos teniendo. No estamos dispuestos. Pero por muy dispuestas que no estemos, no tendríamos que estar en este nivel a 2018. No tendríamos que estar a este nivel a 2018. Porque si se ha legislado para que una persona que está acusada de algo diga, oiga, yo quiero un abogado, y ahí se pare la cosa, hay que legislar para que desde una mujer dice, no, que se pare la cosa ahí, y si no se para, sea violación. Así de sencillo. Doña María Eugenia. Bueno, en principio me gustaría decir que el ministro catalán yo lo valoro como una, ya lo dije, no voy a entrar a valorar en las condiciones que lo dijo o no lo dijo, pero si nosotros cogemos todos el corte que ha salido en 20.000 sitios, precisamente creo que no se le puede llamar primero la legislación, creo que salió desde el principio que había que reformar el Código Penal y ya se ha dicho y tal. Y segundo, el ministro lo que dice, las palabras textuales que dice el ministro es, a una pregunta que le hacen es, le hace partícipe al público que está oyendo, que creo que es donde el Consejo General ha dicho, le hace partícipe al público que está oyendo que uno de los magistrados a lo mejor no estaba lo suficientemente habilitado para formar parte de ese tribunal, ¿de acuerdo? Y que si ellos tenían conocimiento era el Consejo General quien tenía que haber actuado. Mayor separación de poderes no puede haber, porque en ningún momento dijo yo tengo o el Estado tiene que separar. Es el Consejo el que tenía que separarlo, quien tiene el poder legislativo. Y es lo que ha dicho. No entro en ningún momento a valorar. Evidentemente yo no tengo por qué saber si ese señor tenía expedientes abiertos, si no tiene expedientes abiertos, pero yo creo que valoró un punto de vista y dijo algo que es lo que el Consejo realmente ha dicho, que es como si se estuviera metiendo. No, le dijo al Consejo, oiga, si usted tenía conocimiento, tenía que haber tomado cartas en el asunto. Entonces, yo creo que eso lo hace, que es un ministro, que es un personaje público, evidentemente, que nadie lo vamos a decir, pero no creo en ningún momento que haya hecho una declaración que fuera ni interpretar una sentencia, sino decir algo que desde el punto de vista vamos a callarnos, o sea, yo me voy a permanecer callado, puede ser acertado o desacertado, lo que quieran, evidentemente, pero él mandó hasta el Consejo al que actuara, o sea, que si te estoy diciendo, actúe usted, que es Poder Judicial y Consejo General del Poder Judicial en España, actúe usted, si usted tenía conocimiento, mire usted lo que usted tiene dentro, es su poder, es su legislación. Ahora, evidentemente estoy de acuerdo con Guadalupe y así mismo lo ha hecho saber desde el Gobierno desde el minuto 1. ¿Que hay que endurecer la ley? Sí. ¿Que hay que hacer una reforma del Código Penal? Sí. ¿Que hace falta haberla hecho? Ya yo hace unos años, no voy a decir para no decir los años que tengo aquí, hace unos cuantos años terminé la carrera de Derecho y desde aquel entonces mi examen de penal de segundo, les puedo jurar que tenía hoy es miembro del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Marchena era mi profesor y nunca le gustaban los delitos sexuales y me dijeron, no te estudies ninguno que no te lo va a poner. Llego al examen y me salió la agresión sexual. Dije, menos mal que me dio por leerme el delito y ponerlo. Desde ese entonces, hace bastantes años de eso, existe el Código Penal y existe. He dicho desde antes que considero que está mal legislado porque no considero, disiento de la compañera, en cuanto al término de violencia de género, tratar la violación, es verdad que existe una violencia de género desde la perspectiva, o sea, una violación desde la perspectiva de género, pero no debemos dejar de lado que el delito de agresión sexual se produce contra niños también, se produce contra, exacto, claro. pero me refiero que tiene que haber alguna figura en el Código Penal que
que recoja. No vamos a ver que tiene que hacerlo más amplia para el ámbito del género, sí, pero que tiene que ser una figura generalista para que pueda recoger todos los posibles supuestos que podrían entrar dentro de una agresión sexual, no solamente la de género. Pero, por eso digo no, pero se hace pero con los mismos, pero con los mismos requisitos, pero con los mismos requisitos. Yo creo que hace falta, con los mismos requisitos. Yo creo que hace falta. Vamos a ver, el abuso sexual a un menor está claramente definido que es sobre un mayor, mayor que tiene un poder frente a un niño. En el caso de las mujeres, la diferencia que hay es que entre iguales nos tratan como iguales, es decir, ahí no hay poder, cuando sí que lo hay, porque desde la perspectiva de género, y no se te olvide que violencia de género, desde la perspectiva de género, contempla el poder patriarcal del hombre por el solo hecho de ser hombre y utilizar a las mujeres, que es esa la perspectiva donde encaja. Y es ahí donde encajaría, porque el abuso sexual a menores está clarísimo, diferencia de edad, es decir, cuando hay una diferencia de edad, y es que es así. Pero que sí, que yo te estoy entendiendo. En este y caso no hay diferencia de edad. Pero que yo te estoy entendiendo. Yo te estoy entendiendo perfectamente lo que tú me quieres decir, y estoy completamente de acuerdo que a lo mejor tiene que tener una parte de la violencia de género por lo que tú dices, porque no nos tratan igual, porque no somos iguales, pero que tiene que existir su figura generalista y que hay que cambiarla, que es donde estamos todos, que no se puede poner, no se puede, en la actualidad tú no puedes decirle a una persona que yo tengo que demostrar, o sea, esto es como, vamos a ver, pero me sale la presión, soy santa y tengo que demostrarlo. Claro, encima, pero eso no puedo es lo que te demostrarlo. decía, por la perspectiva de género y además tipificado dentro de violencia de género, porque en un menor se puede demostrar que hay un poder encima, y eso lo puede, que es la diferencia entre edades. Y además hay estipulado entre las edades que son significativas, entre un chaval que a lo mejor con 14, 15 años y un adulto con 25 años. Hay unas edades donde se tipifica claramente que es una violación. En el caso de las mujeres no, porque en el caso de las mujeres es que los dos pueden tener la misma edad y no se observa que hay un patrón de poder entre el hombre y la mujer que lo tratan igual a los y los desiguales. tratan, efectivamente. Entonces, eso es no tener perspectiva de género a la hora de juzgar y de que la normativa o la ley contemple esa perspectiva en esos casos concretos. Bien, nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.